Soy Mónica Cabaña, técnico senior del Departamento de Salud de OCU, socióloga, especialista en metodología cualitativa y tengo un máster en Economía de la Salud y del Medicamento. Nos han pedido que hablemos sobre una de las campañas de OCU, Pastillas las Justas. OCU es una organización de consumidores independiente que se mantiene con las cuotas de sus más de 300.000 socios y realiza distintas campañas. La campaña de Pastillas las Justas, esto es aquí, un momentito, ahí está. La campaña de Pastillas las Justas tiene dos objetivos principales. El primero es empoderar a los pacientes. El segundo objetivo es mejorar la relación de la calidad entre los pacientes y los profesionales médicos que les atienden. Entonces, en este sentido, os voy a comentar algunos ejemplos. En un estudio que realizamos sobre acceso a tratamientos de ansiedad y depresión menor en atención primaria, ¿cuántos pensáis que ¿cuántas personas pensáis que asisten a las consultas de atención primaria por trastornos del estado de ánimo? Aproximadamente. ¿Pocos? ¿Muchos? Según los datos de los médicos, alrededor de entre un 10% o un 50% en algunos casos tienen problemas de trastornos del estado de ánimo. Hemos encontrado en este estudio, que fue realizado en Madrid y Barcelona, dificultades habituales. Entre ellas, que el paciente sale de la consulta sin saber que existen otras opciones terapéuticas más adecuadas al tratamiento farmacológico que es el que terminó utilizando. También hemos visto de que no existe propuestas de no intervención ante reacciones reactivas, por ejemplo, un duelo, se interviene. Y tampoco se da, por parte de los profesionales, excesiva importancia a que los pacientes utilicen medicación. Os voy a dar otro ejemplo. Un manejo de las enfermedades crónicas. Hicimos otro estudio, una encuesta de OCU. ¿Cuántas personas creéis que están satisfechas o muy satisfechas con el médico que les atiende? ¿Pocas? Pocas. Pues el 80% de los pacientes está muy satisfecho con el médico que los atiende. Sin embargo, paradójicamente, un 40% no pide repetir la información que no ha entendido en la consulta. Y 1 de cada 3 tampoco se siente con fuerzas para discutir con el médico la información que ha recibido, incluso si ésta difiere de otra proveniente de distintas fuentes. Un 33% tampoco ha preguntado si la medicación tenía efectos adversos. En esta otra encuesta de OCU, al respecto de esa encuesta, sí había una certeza importante, que aquel paciente que conocía su enfermedad y tenía información sobre su enfermedad, tenía mejor capacidad de control sobre la misma, estaba más implicado y tenía tendencia a sentirse mejor. En la siguiente encuesta sobre tratamientos para el colesterol, se puede advertir la tremenda proporción de pacientes que toman medicación para el tratamiento del colesterol. Pero sobre todo, fijaos que hay un 8% de pacientes que toman medicación con un colesterol menor a 200 miligramos. Es decir, esta excesiva medicalización, como decían los compañeros, está en nuestra sociedad. Los problemas de sobrediagnóstico, sobretratamiento, medicación excesiva, disease mongering o comercio de enfermedades, todos conforman una realidad muy compleja.
La falta de resiliencia ante las incertidumbres no solo pertenece a la esfera de los pacientes, también los médicos tienen esta presión de falta de resiliencia ante las incertidumbres. Si a esta falta de resiliencia agregamos las campañas promocionales de la industria farmacéutica, el resultado es que se da medicación para cualquier indisposición, por pequeña que sea. Nuestros estudios indican también que los médicos son la principal fuente de información cuando los pacientes quieren conocer sobre su enfermedad. Sin embargo, como ya hemos visto en los ejemplos, la comunicación en la consulta médica entre pacientes y profesionales deja mucho que desear. En general, muchas veces por falta de tiempo, o la mayor parte de las veces por falta de tiempo, el intercambio fructífero de ideas y de comunicación es reemplazado por una orden para un diagnóstico, para hacerse una prueba diagnóstica, o una píldora, que es, en definitiva, lo que el paciente había ido a buscar y por lo que presiona. A ver. En esta diapositiva os quiero mostrar el incremento del consumo en unidades de los distintos fármacos. Aquí tenemos los hipnóticos, es el periodo del 2000 al 2012, el incremento de hipnóticos, el incremento de omeprazoles, el incremento de estatinas, el incremento de AINES. Entonces, ante esta realidad, a ver, que aquí hay una situación, aquí está. Ante esta realidad, digamos, volviendo al tema de medicalización y de intentar mejorar la calidad de la relación médico-paciente y empoderar a los pacientes, en OCU hemos decidido, en función de toda la cantidad de información que habíamos publicado sobre estos temas, darle un marco a toda esta situación. Y hemos creado, hemos participado en un... A ver, es que aquí tengo un problema de paso de filminas aquí. Nos hemos sumado a un movimiento mucho más amplio que se llama Selling Sickness. Este movimiento, Selling Sickness o comercio de enfermedades. Este movimiento internacional, pues nosotros de una forma formal nos hemos adherido a él y junto con otras sociedades médicas, que son el Laboratorio de Polimedicados y No Gracias, hemos formado la campaña Pastillas las Justas. No Gracias y el Laboratorio de Polimedicados son organizaciones que hablan del tema del sobrediagnóstico, el tema del comercio de enfermedades y están dirigidas fundamentalmente a profesionales sanitarios. Pues junto a ellos pues, tenemos la campaña y las 7 reglas para un uso más prudente de los medicamentos. Las herramientas que componen la campaña son una web, pastillaslasjustas.org, y las 7 reglas que también tienen un formato más amplio pues para bajarlas, descargarlas y trabajar con ellas. Es una campaña muy abierta que permite apropiarse de la misma, participar y divulgarla, y de esta manera pues se han desarrollado pues actividades en distintos puntos de la geografía española. A raíz de esta campaña, os voy a contar una anécdota, nos escribió un socio, una persona mayor de unos 80 años, que tenía un buen estado de salud, pero una leve hipertensión, y en una analítica le detectan diabetes tipo 2. Entonces empieza un tratamiento con metformina y a partir de ahí empieza a tener problemas digestivos y empieza a perder peso hasta 11 kilos. Entonces, muy preocupado, le empiezan a hacerle pruebas para descartar una neoplasia y finalmente cae en la cuenta él que los síntomas le comenzaron cuando empezó con el tratamiento con esa medicación, con la metformina. Lo consulta con el médico
y efectivamente le cambian la medicación y esta persona vuelve a recuperar peso y vuelve a sentirse mejor. Ese es, por ejemplo, un ejemplo, digamos, de llevar a la práctica la importancia de las 7 reglas. Este es el caso. Este es la participación aquel es un programa en Gijón y el de más abajo en la televisión pública de Murcia, donde distintas asociaciones han estado trabajando las 7 reglas para un uso seguro y prudente de los medicamentos. Y han sido traducidas al gallego, al catalán y al euskera por distintos grupos que trabajan estos temas. Lo que hacen es agregar su logo al folleto de las 7 reglas y realizar estas campañas. Ahora nosotros tenemos un taller sobre polimedicación en OCU, que lo hacemos junto con Somanfic, que es la Sociedad Médica de Atención Primaria. Y nosotros vemos el proyecto de e-salud mental con mucho interés, y porque creemos que es coste efectivo y pensamos que pueden rellenar un nicho, un espacio junto a otros para rellenar la necesidad que tienen los pacientes de dar una oportunidad a las opciones no farmacológicas, que es la regla número 2 del folleto de Pastillas Las Justas. Creemos que necesitamos, para concluir, una gran alianza entre pacientes, consumidores, profesionales sanitarios, reguladores, etcétera, con el objetivo de mejorar la prescripción, hacer un uso adecuado de los recursos y colaborar entre todos a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Muchas gracias.